La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés, este es el espacio en el que tratamos de mostrarte cómo trabajan, cómo hacen los maquiavelitos, ¿no? Asesores de comunicación, de políticos, de empresarios. Empezamos esta hora de Maquiavelo con repasando algunas de las muy interesantes medidas que tomó el gobierno del presidente Mauricio Macri para revertir un poco este problema de imagen que tiene en el arranque del año. Ya venía a fin de año, después de haber tenido un triunfo electoral tan positivo en octubre, como en tan poco tiempo la imagen se desgastó. Yo quiero que veamos una encuesta que me llegó. Esta es una de las encuestas que maneja el gobierno de Elipsis, que es una consultora que escucha el gobierno. Acá tenemos los principales líderes. El rojo es Mauricio Macri. Cristina tampoco está muy bien, que digamos, ¿no? Incluso hasta María Eugenia Vidal, que es la celeste, la que está más arriba, bajó algo, sigue estando muy bien, con un 52% de imagen positiva. Como les decía, Macri, el rojo, bajó a un 37%. Y tenemos, bueno, a Carrió sí está bastante bien, con un 42%. Y después quiero que vean la aprobación de gestión del gobierno en general, que es, a ver si la tenemos ahí, la curva roja, ¿no? Y los puntos negros son el índice de confianza en el gobierno que hace la Universidad de Itela. También, ¿no? Acá vemos un bajón importante y se estabilizó, ¿no? Después, ahora en enero. Pero recordemos algunas medidas, ahí con algunas imágenes para recordar. Por ejemplo, lo tenemos a la reunión que tuvo Mauricio Macri con el policía Chocobar, ¿no? Ahí está, que realmente para muchísima gente fue un gesto que comunica que, por lo menos desde el gobierno se le quiere poner fin a este garantismo que ataca a la policía y beneficia a presos que salen y después vuelven a matar gente. Otra medida muy positiva, por supuesto, fue el anuncio, que en realidad una pena que se haya tenido que anunciar, ojalá nunca hubiese pasado, de que el gobierno ordena darle de baja a todos los parientes, por lo menos los parientes de primera línea del gobierno nacional. Ahí lo tuvimos a Macri en esta conferencia de prensa. Me pareció una medida muy buena. Podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué costo que tuvo lo de el ministro de Trabajo Triaca, ¿no? Que, bueno, después de haber metido a tantos parientes, y sobre todo, el problema era que la mucama no solamente estaba en negro, sino que la mucama y un montón de gente más estaba cobrando su sueldo, que debía haber pagado el ministro, en la intervención del SOMU. Y la intervención del SOMU tiene una carga simbólica muy fuerte, porque era justamente un sindicato al que se le atribuían lo peor de las corrupciones y los aprietes, y hasta, andá a saber qué, intervenido justamente para hacerlo más transparente. Bueno, el resultado fue el no querer entregarle a Triaca, al sindicalismo, que dicen que la operación, digamos, el famoso audio por el cual se conocieron los insultos de Triaca a la famosa mucama, que terminó en una limpieza general de parientes del gobierno, que, dicho sea de paso, sirvió para que más de uno en el peronismo silenciosamente sacara decretos similares, porque todo el Estado argentino funciona así. Y lo recordamos nuevamente, el bien más preciado que hay en la Argentina desde hace 50 años es el trabajo. Y es el bien más preciado por este esquemita fantástico que armó el sindicalismo, por el cual nadie quiere contratar a nadie, especialmente las pymes, que son las que dan
el 70% del empleo privado, con este esquemita que armó el sindicalismo, nadie quiere contratar a nadie, entonces claro, se salvan todos a través del Estado, del empleo público. Bueno, eso es lo que Argentina, si no lo cambia, no resuelve el problema del déficit fiscal, crónico y eterno, que es lo que genera esta inflación prácticamente única en el mundo, solo nos gana Venezuela. Algunas de las otras medidas que vimos esta semana interesantes. Una encuesta muy interesante. Nosotros ya mostramos aquí una encuesta el año pasado de Sergio Berestein que mostraba, refutaba de alguna forma uno de los principios básicos del gobierno de Mauricio Macri en comunicación, que es que a la gente en general no le interesa la política. Y nos preguntábamos, ¿pero cómo puede ser el rating que tenía La Nata y Animales Sueltos y el programa de Fantino? Y acá Taquión, que es esta encuestadora, hizo una encuesta a nivel nacional en donde pregunta si usted, muy similar a la que había hecho Berestein, si en los últimos 12 meses discutió con amigos conocidos por temas de política. El sí te da el 70%. El sí te da el 70%, contra 30% que no. Por eso, cuando decimos, el gobierno tiene que darle insumos, o sea, argumentos a la gente para que no se produzca esa espiral del silencio y que la gente de repente pueda argumentar. Pero claro, hay veces que parece que solamente habla la izquierda, el peronismo, el kirchnerismo y el gobierno no explica. Veamos, muy interesante, cuando se le pregunta si se llegaron a pelear, o sea, si fueron a las manos, a ver si la tenemos ahí. Mirá, si físicamente han peleado el 12%, hasta se agarran a trompadas. Imagínate si a la gente no le preocupará la política. Y finalmente, para que no se confunda, hay una pregunta sobre la pertenencia a partidos políticos. No sé si la tenemos acá, si no te la leo. Acá está. Pertenece y participa 5%, pertenece pero no participa 15%, y antes pertenecía, ahora no, 12%. Nunca perteneció el 67%. Quiere decir que no hace falta ser afiliado al partido, no sé, radical para discutir de política, porque la gente en Argentina está politizada. Bueno, finalmente vamos a reunirnos con dos expertos para hacernos otra pregunta que está directamente vinculada a este tema de si a la gente en Argentina le interesa o no le interesa hablar de política, informarse y debatir de política, que es si la gente, si los medios siguen siendo importantes o no. Bueno, recientemente Facebook, que había invitado a que los medios suban sus noticias a Facebook, Mark Zuckerberg decidió de golpe que eso no le interesaba a la gente, que la gente tenía que volver a los inicios de Facebook y compartir únicamente lo que opinaban sus amigos y parientes. ¿A quién esto le daría la razón? A Jaime Durán Barba, que dice que los medios ya no tienen la influencia que tenían desde que están las redes sociales. Y nos vamos a hacer la pregunta, ¿es realmente así? ¿O podría ser un error de diagnóstico de muchos, particularmente en el gobierno, que creen que lo que están informando los medios hoy a la gente ya no le interesa tanto? Especialistas identificaron a la costa argentina como el lugar más seguro del mundo en caso de un ataque nuclear. ¡Hey! Chicos, tienen que ver esto. Tenemos que hacer algo. Habitantes de este mundo, personas en general. Es hora de que empiecen a ver la costa atlántica como algo más que un lugar de veraneo. Este es a partir de ahora un refugio para la humanidad. Un lugar donde el amor será más fuerte que la guerra. Por eso, suecas, danesas, rusas, polacas, chicas de países que ya no existen. Acá todos hablamos el idioma del amor. Match o no match, básicamente. Surfer australiano de cuerpo tallado. Los esperamos con los brazos abiertos. Si vos y tu amigo también. Asiáticas, europeas, latinas, hawaianas. Esta noble misión no discrimina.
La verdad, nosotros tampoco. Jóvenes escoceses, las futuras generaciones dependen de ustedes. No sean polleras, vengan. Por eso, hermanos y hermanas del mundo. Y primas también. Vengan lo antes posible. Emprendamos la dura tarea de repoblar este hermoso planeta. Este verano, la continuidad de la raza humana está acá. Sí, hagámoslo por la humanidad. Con internet de tu lado, tu verano no tiene límites. Fibertel. Este verano, si nos organizamos... Bueno. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. Bueno, un lujo, ¿no? Lo tenemos a Alberto Arévalos, ya lo conoce, de la consultora Millennium Group. Es una consultora especializada en comunicación que asesora a empresas y a políticos, pero es ex director de comunicación de Google y de Facebook, así que muy interesante. Y Darío Gallo, hoy es consultor asesora a que las redacciones se actualicen al mundo digital y empresas también, y es ex editor de Clarín y de Perfil. Yo me pregunto, ¿es tan así? O sea, Mark Zuckerberg vio que a la gente no le calientan los medios y le da la razón a Jaime Durán Barba en esto de que los medios ya fueron, ahora la gente se informa por las redes sociales. A ver, una de las cosas que hay que entender respecto a Facebook es que Facebook cambió de ser una plataforma de comunicación para pasar a ser una plataforma de publicidad. ¿Sí? Que es el gran negocio. Yo digo que Facebook es el gran negocio porque es un medio de comunicación que vive de la publicidad, pero que no tiene que pagar por su contenido. Todos hacen el contenido y trabajan gratis de alguna manera para Facebook, y lo que hace que la gente vuelva a Facebook es el contenido. Son las fotos de los amigos, son las noticias, son todas las cosas que uno sigue. El punto es que ellos diferencian muy bien entre lo que es el contenido profesional y lo que es el contenido de... Por eso se llaman páginas los perfiles de la gente, se llaman perfiles y son páginas las que son de empresas o de medios de comunicación. Hasta hace un tiempo, una empresa X tenía 1 millón de seguidores y cuando ponían algo sabían que le llegaban a una cantidad de gente, nunca eran el millón, por supuesto, pero tenían un alcance que se ha ido reduciendo cada vez más, obligando a esa empresa para que vean su contenido, sus propios seguidores, a poner plata para que ese contenido sea más visible a la hora que la persona está pasando con su dedito por el teléfono. O sea, por más que la empresa tenga una página con 1 millón de seguidores, no importa, cada vez no te lo ven porque no le pones a Facebook. Hay que pagar. Y en ese sentido, para los medios de comunicación, Facebook era un gran, digamos, y sigue siendo una forma de canalizar el tráfico. Es más, en las redacciones todos se la pasaron el año pasado pensando, ¿y cómo hacemos para hacer bien en Facebook? Lo que va a suceder ahora es que de alguna manera, si quieren seguir teniendo ese tráfico, lo que le está diciendo Mark es paguen. Pero no es porque él crea que a la gente no le interesa. Yo creo que a la gente le sigue importando lo que pasa. Lo que pasa es que cuando hablamos de política también hay que entender que hay una política, es como dicen en Estados Unidos, ellos hablan de politics y policy, ¿sí? La diferencia entre la política partidaria, los enjuagues políticos y lo que es policy, que es lo que hace el gobierno que me afecta a mí. Nosotros no tenemos en español una palabra que diferencie las dos cosas, entonces todo entra dentro de política. A la gente cuando le aumentan las tarifas, le importa. A la gente cuando no puede pagar, no llega a fin de mes, le importa. Cuando hay inflación, y eso es parte de la política. La gente habla de eso. Por ahí la gente lo que no habla es que si Lilita se peleó con una... De la corrupción, con todo eso. De la corrupción habla todo el mundo. Pero de política, la política que toca mi vida, la gente es un animal, somos todos animales políticos en ese sentido. Y me parece que lo que se confunde, lo que decías vos recién, por ahí Durán Barba tiene razón, que a la gente lo que no le interesa es la política, digamos, partidaria, de quién anda con quién habla con quién y toda la cosa que a los políticos les interesa. Claro. Pero los otros temas que tienen que ver con mi vida, con mi sueldo, con mi salud, con mi seguridad,
con mi vida cotidiana, ¿cómo que no le va a interesar a la gente? ¿Cómo que no lo va a discutir a la gente? Y eso me parece que ahí es donde falta un grado de comunicación para que la gente entienda muchas de las cosas que se hacen. Un experto del gobierno, que yo lo consultaba, me decía, lo que pasa es que Facebook los echa porque los medios estaban posteando cualquier cosa y que a la gente no le interesa, que de repente efectivamente hay temas por ahí sensacionalistas que sí se comparten, pero que la política interesa poco. Y esto es un poquito un credo en el gobierno, que no hace falta explicar demasiado porque las explicaciones de fondo, los planes, son algo para el círculo rojo, algo muy difuso que no sabemos muy bien qué es. ¿Es tan así? Fíjate, el caso Triaca es un ejemplo bien concreto y reciente. Ocurre esto y lo primero que se hace es tratar de bajarle el tono, apoyarlo, pero finalmente termina saliendo el famoso decreto para echar a los familiares, que creo que puede ser más perjudicial para Macri que beneficioso. Aunque, ¿por qué? Y porque, digo, hay gente que a lo mejor es valiosa y tenía muchos años en el Estado, se capacitó y se va. Y se queda Jorge Triaca, que realmente no podría estar de ninguna manera en ningún país del mundo para negociar con los sindicalistas que van a tener en ese ministro un punto muy débil para atacar. Muy vulnerable, ¿no? Muy Ahora, vulnerable. también dicen que Mauricio Macri lo que pretendía era no darle la cabeza a Moyano, que es supuestamente de donde salió la operación contra Triaca, y digamos, capricho de la politiquería, digamos. Sí, pero si aplica el gradualismo ahí va a terminar dentro de un tiempo teniendo que pedirle, la renuncia ya la entregó, si no se tiene que ir porque va a ser muy difícil mantenerlo. Es que probablemente finalmente Triaca se termine yendo en otro momento. Y ahí tenés el tema de las redes y Facebook, que están, el gobierno les encanta el tema de las redes porque evitan la intermediación del periodismo. Bueno, en este momento Triaca está siendo masacrado en las redes y yo creo que eso termina impactando en el gobierno, aunque no haya periodistas en el medio. Claro, o la gente está repitiendo lo que escucha en los medios, porque lo de Triaca sale, está bien, puede ser que haya salido por las redes sociales, pero las opiniones, la gente se nutre de ellas a través de los medios. En definitiva, la encuesta que mostramos en el programa pasado de Edelman, el barómetro de confianza, mostraba que efectivamente hay un 25% de la gente en los medios que es compartidora de noticias. Bueno, pero hay el resto de la gente que recibe también esas noticias. Mira, tanto Facebook y sobre todo Twitter, y esto pasa en Argentina y pasa en Estados Unidos, yo lo veo, vos sabés que yo vivo allá, son grandes cajas de resonancia, digamos. Pero las cosas que han afectado realmente al gobierno de Trump han sido investigaciones del New York Times, han sido investigaciones del Washington Post, han sido investigaciones del periodismo profesional, ¿sí? Que son los únicos que tienen los recursos, las técnicas, la capacidad para meterse e investigar y descubrir, por ejemplo, que los rusos estaban en colusión con la campaña de Trump para embromar a la pobre Hillary Clinton. Eso no lo descubrió un tuitero, eso no lo descubrió un facebookero, eso salió de un grupo de periodistas del Washington Post que empezó a investigar. Y ahora hay una película además sobre claro, yo me preguntaba sobre la película. Y esa es la importancia del periodismo, pensar que estamos en una era post-periodística y que la gente los que no son periodistas profesionales no pueden llegar a ese tipo de información. Todo el mundo tiene una opinión, pero opinión no es información. ¿Sí? Me parece que cuando se confunde eso, se pierde de vista cuál es el rol, y un rol que me parece que es importante y fundamental en una democracia, que es el rol de los medios de comunicación y del periodismo profesional. Me parece que eso no se puede discutir. Estamos discutiendo eso todavía, me parece que atrasamos. Yo me pregunto ahora, después del corte, ¿no? Si justamente la película sobre Washington Post y la guerra de Vietnam, que va a ser probablemente, película de Spielberg, la película sobre medios de comunicación más importante y más taquillera, creo que muchísimos años, probablemente desde El Ciudadano, que esto vuelva otra vez a poner
a bajar un poquito la espuma de que son las redes y lo demás es viejo, lo demás es antiguo. Y me planteo nuevamente, en el índice de confianza de Edelman, que lo puede repasar en el programa pasado, Metas en YouTube, claramente cayeron las redes sociales en cuanto a su confianza y en oposición subieron los medios tradicionales de comunicación. ¿Será el fin de la espuma de que los medios ya son viejos, ya no existen y que es la era de las redes? Ahí venimos. Diez de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Bueno, este debate que parece para algunos por ahí la inmortalidad del cangrejo, si las redes sociales son más importantes hoy que los medios de comunicación, en el fondo apunta a que la estrategia de comunicación del gobierno de Mauricio Macri es a no explicar demasiado porque esas explicaciones les interesa a un grupo muy reducido del círculo rojo y la gente ya no le da bolilla a los medios, sino que está en las redes sociales y comparte otras cosas que no tienen que ver con el periodismo tradicional. Por eso este debate hace a la estrategia de comunicación del gobierno de Mauricio Macri, si por ahí es la ideal para este problema de, de desgaste por las medidas que estuvo tomando a fin de año y que todavía tiene que tomar si quiere volver al reformismo permanente, ¿no? Sí, además se cruza también la política y la estrategia de los medios con las redes, con Facebook concretamente. ¿Qué pasó en los últimos años? Facebook hizo que muchos medios apostaran a un contenido liviano, a un contenido entre comillas viral, porque eso les redituaba en tráfico. Perritos, bebitos. Exactamente, y perdía calidad el periodismo tradicional en base a esto que es puro entretenimiento, que es una parte importante de los medios, pero vos no podés hacer una estrategia de un medio entre comillas serio con demasiado contenido de entretenimiento, que era el mundo ideal para este gobierno y todos los gobiernos, que los medios, que son los que tienen que investigar al poder... Me haces acordar al famoso perrito Balcarce, sentado ahí en el sillón de Rivadavia, que tuvo una cantidad de likes en Facebook impresionantes. Y desapareció. Desapareció el perrito Balcarce. Incluso algunos periodistas se pusieron a investigar que el perrito Balcarce ese era de alguna militante. Incluso... digo, hasta se hacen esas pequeñas trampas que está muy bien para una cuestión de entretenimiento, pero después no podés poner en la misma balanza a los medios que a las redes sociales. Buena culpa tienen los medios por esto que te digo. Se dedicaron a la frivolidad y ahora cuando, con muy buen tino comercial, Zuckerberg dice vamos a cobrarle si quieren publicar su contenido. No, fue terrible. Realmente desde el punto de vista, digamos, de las relaciones con los medios, si se quiere, lo de Zuckerberg fue terrible. De un día para el otro, pum, andate, si querés, pagá. Y ahora los medios que además quieren cobrar porque la publicidad ya no es un negocio, ¿quién va a pagar para ver el video de la ratita bañándose con jabón? Eso está en todos lados. Entonces es un problema que afecta a los medios y también afecta a los gobiernos, porque yo creo que se está pegando la vuelta y por lo menos los medios tradicionales van a empezar a hacer periodismo de calidad, que es su negocio, y eso va a afectar indudablemente a esta estrategia que tiene el gobierno, que es tratemos de no hablar de lo malo y pongamos videitos en Instagram. Ahora, vos, Alberto Arévalos, para cerrar con una recomendación de un tipo de comunicación al que lo escucha mucha gente y unos cuantos políticos. ¿Qué le dirías al gobierno
que cambie para mejorar la imagen, que no está mal, no es una tragedia, pero que bajó mucho con respecto a la elección de octubre en poco tiempo? Mira, es una cosa que yo le digo generalmente, lo decimos a nuestros clientes, y cualquier tipo de cliente, que partan de la base siempre de no subestimar a la audiencia. Yo creo que cuando quien tiene que comunicar subestima a su audiencia, comete serios errores. Yo creo que hay que entender que la gente, no importa su nivel educativo, no importa su nivel sociocultural, son todos seres racionales y necesitan explicaciones para entender lo que pasa. Si esa explicación no se la da al gobierno, se la va a dar a alguien, claro. No va a quedar un vacío. Claro. Entonces, es una decisión del gobierno. Yo no trabajo para el gobierno, digo, y con todo cariño les digo, me parece que cometen un error al dejar un vacío donde no explican, donde el presidente no explica, donde el presidente no, en algunos casos específicos, como el del submarino, como el de Maldonado, como el de la violencia contra el Congreso, no explica, porque aparte de ser el comandante en jefe, el presidente es el comunicador en jefe. Claro. Y si él no se pone la comunicación del gobierno sobre los hombros, no hay explicación, las cosas quedan en el aire, o esa explicación de lo que pasó, de la realidad, porque todos necesitamos una explicación de la realidad que nos rodea, alguien la va a dar. Claro. Y después, eso se va a transformar un día en una masa de votos. Que además, pueden llegar a ser en contra. Además, en cosas complejas, como por ejemplo una reforma laboral, que es algo difícil de explicar en un país sindicalizado como la Argentina, necesita quizá más que el presidente, ¿no? Por ahí más voceros, que obviamente haya quizás docenas de voceros en los medios, explicando las bondades, y no solamente los sindicalistas en contra. No sé si docenas, y no sé si, es decir, independientemente de cómo lo hagas, digo, más allá de la táctica, si es el presidente más un ministro, entender que es necesario darle a la gente argumentos, inclusive para esa gente que discute en Año Nuevo y que se agarra trompada y está defendiendo al gobierno, porque algunos deben ser oficialistas, dale materia para poder discutir, porque el otro tiene un montón darle insumos. Del otro lado tenés un montón de letra, ¿sí? bastante consistente, pero de ese lado no. Y fíjate el argumento que dice la política no interesa. Los 3 puntos del año pasado de mayor asistencia a los sitios de noticias fueron el caso Maldonado, el del submarino y las elecciones también, por supuesto, pero son todos temas políticos. Alberto Arévalos, Darío Gallo, muchas gracias, y usted puede seguir viendo La Hora de Maquiavelo en YouTube y aquí en Metro. Chau.